Shabbat Shalom a todos, un precioso día de descanso. Su amigo Heriberto saludándolos y animándolos para que ustedes también empiecen a observar este día, empiecen a guardar Shabbat. Quiero leerles unos pasajes en esta mañana para la honra y gloria de mi Padre y para bendición de cada uno de nosotros. El gran problema de estos días con nuestros hijos. El gran problema. ¿Cómo está por tu lado? ¿Cómo está pasando este gran problema con los pequeños en todos lados, como en las escuelas, en todos lados, en la corrección, en la enseñanza? ¿Cómo le haces? El más pequeño tiene 21 años, o la más pequeña. Ya tengo rato que eduqué a mis hijos, eduqué a mis hijas, pero en estos últimos tiempos yo sé que está muy difícil. Está muy difícil para algunos porque no tienen tiempo. Y es por eso que los niños están metidos en muchos problemas, en muchas necesidades, porque no se conoce la Torá, es la verdad, no conoce la Biblia. Nuestros padres en aquellos tiempos nos corrigieron y nos enseñaron de lo mejor que ellos pudieron, y con chanclas, con lo que ellos pudieron nos corregían. Pero había corrección, y esa es la palabra: corrección, corrección, corrección. Si no hay corrección en casa, no hay corrección, no hay bendición en ningún lado. Entonces la corrección es muy importante, y estoy voy a leer los pasajes que voy a usar en una Biblia católica y en la Biblia regular que uso, y darnos cuenta cómo el Eterno es precioso y Él quiere que hagamos lo mejor. Él quiere que hagamos lo mejor, y debemos de entender eso. Él nos ha dado, nos ha prestado a nuestros hijos para que nosotros los corrijamos, para que sean bendición a muchos, para que practiquen justicia, misericordia y se humillen delante de nuestro Padre Santo. Que eso es lo bueno. Lo bueno de nosotros es practicar justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Eterno. Sí, Señor, como usted diga, Señor. Y para eso nos deja su palabra, nos deja su Torá, nos deja su Biblia, y nos instruye para que nuestros hijos sean de bendición y no sean de maldición. Como dije, en estos tiempos la ley está en contra de que corrijas a tu hijo, pero ¿qué es lo que pasa? Los vuelve inútiles, salvajes, incontrolables, y espero que no estés pasando por este tipo de problemas. Espero que los corrijas y los corrijas bien. Tengo familiares, sobrinas que están criando sus hijos, son bebés. Entonces,
es indispensable corregirlo, corregirlo. Y el pasaje dice, preciosamente, nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién es el muchacho consentido? Es aquel que nunca fue corregido. Es aquel que desde bebé empezó a mandar en la casa. Todo lo que él quiere se le cumple y todo lo que no quiere se le respeta. ¿Y a quién va a avergonzar? Pues a la mami. ¿Por qué a la mami? Porque la mami es la que pasa más tiempo con él. El papá, si acaso 4 horas, 2 horas al día. Pasamos cuando están nuestros hijos pequeños. Pero mamá tiene que pasar con ellos todo el día. Entonces es importantísimo entender que se menciona una vara. No se menciona un palo, un fajo, una chancla. No. Todo es en orden. Se menciona una vara. Un instrumento de madera especial para corregir a sus hijos desde pequeñitos, desde que nacen. Se van corrigiendo. Pero antes quiero leerte este versículo que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Todo esto también cuando el joven, cuando el niño llega a la edad adulta, entonces dice la palabra que ya no hay medicina. ¿Por qué? Porque no se le corrigió de pequeño. Y la Biblia católica dice que, me gusta esta versión, dice palabras más sencillas. Dice, a golpes y reprensiones se aprende. ¿Cómo? ¿Cómo dice? A golpes y reprensiones se aprende. ¿Cómo te lo leí antes? La vara y la corrección dan sabiduría. Con otras palabras, en esta Biblia católica dice, a golpes y reprensiones se aprende. Pero el hijo consentido avergonzará a su madre. Tienes que corregir a tu hijo desde pequeñito. Busca ese pedazo de madera, prepáralo, alízalo, delgado, ponle el nombre del hijo y empieza a practicar cómo corregirlos. Entonces, ¿qué nos dice? La Biblia católica nos dice, a golpes y reprensiones se aprende. Entonces tenemos que entrenarlo ¿desde cuándo? Desde que nace. Desde que nace. ¿Por qué? Porque el hijo consentido en el tiempo o con el tiempo va a avergonzar ¿a quién? A mami. ¿Por qué dijimos a mami? Porque mami es la que pasa 24 horas con ellos. Entonces la Biblia que siempre uso dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y en este caso dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces tenemos que entender que la corrección
tienes que empezar a practicarla desde que es bebé. Desde que hace sus primeros berrinches, ya no tiene que empezar a aplicar esa vara. 2. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. ¿Cómo? Quien no corrige a su hijo es que no lo quiere. Porque estamos entendiendo, dijimos en el número 1 dijimos que el hijo sabio va a alegrar al padre. El hijo sabio va a alegrar al padre. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Entonces es interesante todo esto de la corrección, porque es para bien propio de nuestros hijos y es una gran bendición, un gran orgullo para nosotros como padres que nuestros hijos crezcan siendo corregidos. ¿Desde cuándo? Desde que son bebés. Entonces, nos dice aquí en Proverbios, capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su mamá. Y en esta Biblia católica que te digo que me gustan las palabras más sencillas, dice, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Es muy lindo y muy precioso entender que tenemos un gran compromiso. Nuestros pequeños no los van a corregir en la escuela, no los va a corregir la babysitting, no los va a corregir el abuelo, la abuela. Nosotros al contrario los echamos a perder. Los abuelos los echamos a perder. Cuando llegan a casa, en casa del abuelo, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Tirarse, brincar, saltar, comer, tirar. Todo lo que ellos quieran pueden hacer en casa del abuelo. En la casa del abuelo no hay corrección. Pero sus padres tienen ese compromiso de corregirlos. ¿Para qué? Para ser un hijo sabio. Que su hijo sea sabio, que su hijo alegre a su papá. Que alegre a su papá y que no sea tristeza de su madre. Que no sea tristeza de su madre. Es muy, muy especial. Tenemos que aplicar la vara, sí. Tenemos que aplicar la vara de corrección, sí. No lo va a hacer moretes a su hijo. Lo va a corregir de una manera especial, muy especial, con amor, con todo el amor de su vida va a empezar a corregir sus hijos. Pero tiene que ser con vara, como dice la palabra del Eterno. Entonces, en Proverbios 13, versículo 24, nos dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Si tú no castigas a tu hijo desde bebé, toda la edad, toda la niñez, para que cuando llegue a la adolescencia, a la juventud, ya sea un jovencito de respeto. Entonces, si tú no lo corriges de pequeño, entonces tú no lo amas. No es al revés, no es que porque lo amas, no lo corriges, sino tienes que corregirlo porque lo amas y quieres que sea un niño, un joven, que llegue a ser un adulto excelente. ¿Por qué? Porque fue corregido en casa. Nos dice esta porción, dice, quien no corrige a su hijo no lo quiere,
Lo dice la Biblia católica. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama lo va a corregir. Le va a dar con la vara. Con todo el amor y con dolor en el corazón se corrigen a los hijos desde bebés. Nos duele mucho, pero el bebé tiene que empezar a ir conociendo esa vara. No lo va a golpear, nomás le va a empezar despacito. Que el bebé sienta que hay corrección. Que el niño sienta que hay corrección. ¿Dónde? En los glúteos. No es aquí, no es en la cabeza, no es en la espalda, en el estómago. No, al bebé se le corrige con vara, pero en sus glúteos, en sus nalgas, para que mejor me entiendas. La palabra nalgas viene en la Biblia, así que no te asustes. ¿Quién es el que ama a su hijo? El que lo corrige. El que no corrige a su hijo no lo quiere, dice la Biblia católica. El que lo ama, lo corrige. Así que si tú amas a tu hijo, preocúpate por tu hijo. Corrígelo. Ya no pudiste con él, bueno, quizá vengan otros más pequeños, corrígelos a esos. Qué bonito es que tus hijos lleguen a la edad adulta y hayan conocido la vara. Es un orgullo. Así que te animo, si tú amas a tu hijo, corrige. Si no lo amas, no lo corrijas, no te preocupes, así déjalo. Y va a ser el más malvado de todos. Y dice Proverbios 17:25, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Quiénes son esos dos? Pues es el papá y la mamá. Entonces, no tenemos que echarle la culpa como dije, a la que lo cuida, a la babysitter o a la abuela, que muchas veces las abuelas los cuidan porque los papás trabajan, o contratas a una persona o lo llevas a una guardería y todas esas cosas. Ellos no son encargados de corregir a tu hijo. Ellos no corrigen a tus hijos. Entonces, si tú no los corriges, ¿quién los va a corregir? ¿Tú eres el que vas a ser bendecido a corregirlos o tú eres el que vas a tener los problemas si no los corriges? Con vara tienen que corregirse, dice la palabra de Dios. Entonces dijimos, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Y amargura a la que lo dio a luz. Y nos dice en la Biblia católica, nos dice, el hijo necio es para los padres motivo de enojo y amargura. ¿Cuántas veces he estado por ahí haciendo cola, como dicen, y por ahí en la tienda de la Walmart o en Kroger, Publix, que son las tiendas que se frecuentan por acá, por estos lados, y enfrente de ti está una mamá y el hijo está en el piso pateando a la mamá porque no le quiere comprar lo que él quiere. Y la mujer, para que se calle el chamaco y ya la deje de avergonzar, toma lo que él quiere y se lo compra. Y el chamaco se levanta y agarra lo que le compraron y sale afuera de la tienda y lo tira a la basura. Solamente era un capricho. Qué vergüenza todo eso. La Biblia no se equivoca. Por eso dice que corrijas al niño cuando es niño. Corrígelo.
es un bien para Él, es un bien para Él. Y es un orgullo para ti, que tu hijo, cuando vaya a alguna tienda, le abra la puerta o permita que entre el persona mayor que va a entrar. Que diga con permiso, que diga gracias. Ya todo eso se terminó. Ya ni nosotros los adultos lo usamos. ¿Usted cree que se lo vamos a enseñar a los hijos? La Biblia dice que tenemos que enseñárselo para que no seamos avergonzados. Seguimos en el 19:18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué es esto? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Porque va a haber, si llega a ciertos años en que ya no puedes corregirlo. Y mucho menos en estos tiempos en que toma el teléfono, marca, puesto que tiene un teléfono, tú les das un teléfono. Tú les das un teléfono hasta tus bebés, hasta tus niños. A los 7, 8 años ya van a la escuela con teléfono. No se diga los días 11 y 12. Ese es el peor error del mundo. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con sus hijos. Solamente te estoy animando para que los corrijas. Entonces, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Va a llegar un día en que ya no se puede corregir. Y por eso se van de las casas, tienen que venir las autoridades, llevarlos a ellos y ponerlos en casas especiales, porque no hay quien los aguante. No hay control de nada ni nadie los puede controlar. Por eso la palabra del Eterno no se equivoca. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es corrección. Es un castigo que él se hace acreedor, pero no es masacrarlo. La Iglesia Católica dice, corrige a tu hijo mientras aún puedes. Corrige a tu hijo mientras aún puede ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. Palabras duras de esta Biblia. Me gustó esta versión para irla comparando con la versión que uso todos los días. Entonces, llega un tiempo en que no lo puedes corregir. Entonces, cuando tienes que corregirlo, ahora que puede, ahora que entiende, ahora que todavía él no domina el teléfono para hablarle a la autoridad que tú le estás golpeando. Porque eso es muy normal. Ahora los niñitos ya nomás empiezan a hablar y si me pegas, si me dices algo, si no me das esto, le voy a hablar a la policía. Eso está muy de moda. Entonces, tenemos que regresar a la palabra del Eterno para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer. Necesitamos crear hijos que no nos avergüencen. Tengo familia, tengo amigos que sus hijos salen de la cárcel y vuelven a la cárcel. Salen de la cárcel y vuelven a la cárcel. ¿Por qué? Porque era el hijo consentido de mamá o de papá. Y a ese hijo consentido no se le corrigió cuando era un bebé, cuando era un niño. Y llegó a los 6, 7 años y era el rey de la casa. Y lo que el rey pidiera, eso se le cumplía. ¿Y qué pasó? Ahora es la cárcel su casa.
Salen, vuelven otra vez a los malos caminos, vuelven a las drogas, vuelven a lo malo. ¿Y a dónde van a regresar? ¿A casa? A casa ya no caben. Son la vergüenza de mamá. Son el hazmerreír de papá. ¿Y ahora dónde están? En las calles, hasta que vuelvan a cometer otro problema y regresen ¿a dónde? A la cárcel. ¿Por qué? Porque no lo corrigieron cuando era un bebé. Cuando hacía sus primeros berrinches, al bebé se le pone boca abajo y en sus nalguitas, así mire despacito. Ey, eso no se hace desde bebé. Y ya cuando llegue a ciertos meses, con una varita pequeña, delgadita, despacito, que él vaya sintiendo que hay un líder, hay un padre, hay una madre que lo están corrigiendo para que sea un siervo, para que sea un hombre hecho y derecho. ¿Qué dice la Biblia católica? Corrige a tu hijo mientras aún puede ser corregido. Procura no matarlo a causa del castigo. Así que es interesante, es un trabajo durísimo. Por eso es que la mamá merece todo nuestro respeto y todo lo que ella merece, porque está corrigiendo a tu monstruo. Creamos un monstruito, nace un monstruito, y ese monstruito se desarrolla y se hace un monstruo gigante si no lo corriges. Si no lo corriges. Y por eso vienen las desviaciones de que ahora quiero ser mujer y que ahora quiero ser hombre. ¿Por qué? Porque no hubo corrección. No hubo corrección en casa. Y por eso los grandes bandidos, los grandes rateros, los grandes drogadictos, los grandes blasfemos, porque no se corrigió en casa, porque no hubo tiempo de corregirlos en casa. Nos dice en Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Qué especial. Fíjate lo que dice acá en la Biblia católica. La necedad es parte de las ideas juveniles. Oh, entonces ese monstruito que tú trajiste al mundo se va a convertir en un monstruo grande si no lo corriges desde pequeño, si no lo corriges desde bebé, de una manera hermosa, de una manera preciosa, con todo el amor de tu vida y con todo el corazón en la mano, porque duele cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos. Duele. Duele cuando tenemos que aplicarle la vara en sus nalgas para que no se salga del huacal. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. No estoy hablando de estos golpes, estos son golpes que dañan, no, es corrección con un instrumento especial, con una vara, con un pedazo de madera tipo paleta especial que se prepara para corregir a los bebés y luego niños, para cuando lleguen a jóvenes no tengas de qué avergonzarte. Que dice la Biblia que uso a diario, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay que usar un instrumento especial.
no como lo que usaban cuando a mí me corregían. Con lo que encontraran en la mano, te corregían. No, no es así. Y por último, Proverbios 29, 17 nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Qué bonito es que te levantes en Shabbat, ores por la mañana, leas tu palabra y ores por cada uno de tus hijos. Y ahí estás orando por tus hijos. Bendice a Emi, a Gaby, a Cintia, a Dulce, a Heriberto, a Alberto, a Luby, a Mimi, a cada uno de mis hijos ahí orando por ellos. Bendíceles sus hijos. Dale sabiduría para que corrijan sus hijos, para que sus hijos no se avergüencen de ellos, ni ellos se avergüencen de sus hijos. Es algo especial. Para mí es algo especial orar por mis hijos, por nombre cada mañana. Pero es algo especial porque mis hijos están bien, fueron corregidos, fueron instruidos. Ahora de grande yo tengo que orar por ellos para que ellos puedan corregir sus hijos de ellos. Pero qué dolor sería para mí si yo estuviera orando y estuviera diciendo: ora por mi hijo que está en cárcel. Qué dolor para su mamá hubiera sido: oro por mi hija que está en las drogas. Qué dolor para su mamá, y qué vergüenza y qué tristeza. Ora por mi hijo que es un homosexual, ora por mi hija que es una lesbiana y están metidas en prostitución. Qué tristeza. De esa tristeza y de ese dolor habla la palabra. Por eso es que los animo para que instruyan sus hijos, corrijan sus hijos. Dice la Biblia Católica, Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te hará vivir. Corrige a tu hijo y te hará vivir. Y te dará muchas satisfacciones. Fíjese qué precioso dice esta versión católica. Corrige a tu hijo y te hará vivir. Por eso les digo que puedes levantarte cada mañana y decir nombre por nombre por nombre, sin tener de qué avergonzarte, sino todo lo contrario. Y ahora pedir para que Dios les dé a ellos sabiduría, para que ellos corrijan a sus hijos. Tú ya no puedes hacer mucho por tus nietos, pero sí puedes orar por tus hijos para que ellos corrijan como ellos fueron corregidos y enseñados en la palabra del Eterno, para que ellos hagan su trabajo y corrijan sus hijos. Dice la Biblia Católica, Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te hará vivir, y te dará mucha satisfacción. Preciosa palabra del Eterno. No se equivoca el Eterno al dejarnos su palabra. En mi Biblia dice: corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. Así que, amigos y familiares, hay que corregirlos. ¿Cómo? Con vara. Pero no a que lo mates, sino a que lo eduques. ¿Desde cuándo? Desde que son bebés y te hacen los primeros berrinches y los pones así sobre una almohada y así en sus nalguitas. Ándele, y le explica, eso no se debe hacer. Ahora, y
Y él va sintiendo desde pequeño que hay alguien que lo está enseñando. Amigos y familiares, siempre es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy es Shabbat, hoy es sábado, hoy es día de descanso y en unas horas más nos vamos a la congregación. Así que están todos invitados a buscar la Torah, porque la Torah es lo único que nos va a hacer familias preciosas, hijos hermosos, que no nos avergüencen nunca. Recuerden, necesito que me ayuden a suscribirse en mi canal de YouTube, porque necesito subir estos videos en vivo en YouTube y no me deja subir videos en vivo o hacer en vivos si no tengo 50 suscriptores. Los animo para que me ayuden en YouTube con su suscripción. Estoy como Heriberto Gerardo Patiño y gracias. Que tengan un precioso sábado lleno de paz, lleno de shalom. Shabbat shalom. El Eterno los bendiga y los guarde siempre.